En el vídeo de hoy toca dar malas noticias, porque vamos a hablar de jugadores que han decepcionado esta temporada porque eran un gran fichaje, porque apuntaban a dar el salto o porque realmente no han cumplido las expectativas en sus proyectos. ¿Quiénes son? ¿Tienen solución de cara al futuro en la competición? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Euroliga y hoy con un vídeo que puede tener segunda parte. Decepciones en esta Euroliga 2022-2023, jugadores que han estado mal, por debajo de lo esperado, incluso muy por debajo de lo esperado por diferentes situaciones. Y vamos a tratar de analizar qué jugadores son y sobre todo el porqué, para entender exactamente qué es lo que ha podido pasar en cada uno de los casos. Son 8 nombres y os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo porque me gustaría conocer vuestro top 3, que yo creo que puede ser muy interesante de estos 8 nombres e incluso poder añadir alguno más. Os voy a tratar de explicar sus números, su situación, su contexto, qué puede pasar con ellos el año que viene, porque tengo la sensación que de los que hay aquí puede haber alguno incluso que acabe saliendo del circuito de la Euroliga. Aquí abajo necesito vuestra suscripción y si dais mucho apoyo a este vídeo, podemos hacer el vídeo al revés. Jugadores más mejorados, jugadores que han dado el salto de calidad y que han dado un paso adelante esta temporada. Lo importante es crear contenido y disfrutar, pues hablando de baloncesto. Ya estáis viendo en la miniatura del vídeo que son jugadores importantes, ¿vale? No estamos hablando del típico canterano que no juega nada y que de repente, bueno, pues piensas que va a jugar más. No, estamos hablando de realidades e incluso alguna estrella de la Euroliga 2022-2023. Y el primer nombre del que quiero hablar es una estrella que le hemos visto jugar muy poco y sé que algunos me dirán, Sergio, pero es que no ha jugado mucho, de hecho ha jugado 7 partidos. Pero para mí una de las decepciones de esta temporada en la Euroliga es Nemanja Bjelica, el jugador balcánico que llegó después de haber sido campeón de la NBA con los Golden State Warriors. Se perdió el inicio de la temporada por una lesión que le impidió estar en el Eurobasket con Serbia, pero la realidad es que no ha vuelto, bueno, pues hasta entrado el 2023. Y lo cierto es que el nivel ha sido muy bajo. 8 minutos de media, 3 puntos, 0,8 rebotes y sobre todo yo lo he visto además en directo y supongo que algún aficionado también del Real Madrid lo pudo ver en el Within Center. Le he visto lento, lejos del nivel, ya no digo el nivel que le habíamos visto en su primera etapa en Europa, sino incluso lo que le habíamos visto en la NBA, poco acertado en el tiro, con muy poca capacidad para echar el balón al suelo, incluso en esa, veremos si mejora de cara a playoffs, pero no le veía con esa capacidad de poder asumir el puesto de center. No estaba bien Nemanja Bjelica. Yo entiendo que también es un jugador ya veterano que tiene que ir poco a poco cogiendo ese punto de cocción, va camino de los 35 años, pero me da la sensación de que es un jugador que no ha llegado ni a un 40% del nivel que todos esperábamos de Nemanja Bjelica. Así que lo meto aquí, es un poco decepción, incluso decepción personal, porque me da rabia, ¿no? No verle rendir a buen nivel, pero tenía que incluirlo, porque en Fenerbahce también estaba la opción de Tyler Dorsey, gran fichaje, pero la realidad es que de momento poca cosa ha demostrado el jugador griego. Vamos con más nombres y ahora con otro que la verdad que ha sido bastante sorprendente porque su primera temporada en Euroliga fue brutal. Llegaba del Bros Basket, lo fichó Armani Milán, hizo un temporadón la pasada campaña y este año, ahora explicaré por qué, creo que esos números han caído en picado por diversos motivos. Devon Hall, el jugador norteamericano que este año parecía que iba a ser el escolta titular de Olimpia Milán, ha perdido, yo creo que el salto de calidad que le vimos el año pasado. Era un jugador que defendía muy bien, era un jugador que conectaba los tiros exteriores, que penetraba, que tenía desparpajo, y yo creo que este año, después de las lesiones, de la baja de Shields, de la de Pangos, de tener que jugar de 1, de 2, de 3, de ser un poco un rato el sustituto de Kevin Pangos y otro poquito el de Shavon Shields, sus números han caído en picado. Y de hecho mejoraron, porque tuvo momentos de porcentajes del 19 y del 20% en tiros de 2 y en tiros de 3. Este año ha firmado 30 minutos de media, está muy bien, ha jugado muchos minutos, 8 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias. Personalmente esperaba que fuera a dar el salto para incluso, en un año muy optimista, colocarse entre los mejores escoltas de la competición, porque lo que nos ofreció el primer año fue una auténtica pasada y daba la sensación de ser uno de esos robos que venían de BCL y que funcionó muy bien en un proyecto como Milán, pero todo ha ido mal en Italia, todo ha ido mal en Milán y con Messina no ha acabado de funcionar este año. Veremos qué pasa con él de cara al futuro, porque yo creo que colocado en un rol concreto es un jugador bastante interesante, pero claro, si le haces hacer cosas que él yo creo que no está preparado, aparte que los defensas han trabajado mucho más sobre él, pues bueno, hace que sus porcentajes caigan bastante. Vámonos a Vitoria, porque hay que hablar de otro nombre que creo que hay que abrir. Cuando pensamos en decepciones de la Euroliga, el primero que me ha venido a la cabeza es este. He sido muy defensor de Stephen Enoch.
pero la temporada que ha hecho es muy, pero que muy mala. El año pasado, en un equipo muy caótico, con Baldwin, Fontecchio, Giedraitis, Granger y compañía, daba la sensación de ser un jugador con mucho potencial para poder explotar, pero lo cierto es que este año, entre que empezó la temporada lesionado, se lesionó el primer día contra Valencia Basket, pasó 2 meses sin competir, el gran rendimiento de Kotsar y que él no ha evolucionado como jugador, especialmente a nivel defensivo, bueno, pues Stephen Inoka ha quedado en un papel residual. De hecho, en Liga CB ahora mismo es el descarte de Joan Peñarroya. 13 minutos, 5 puntos, 3 rebotes. Es cierto que para los minutos que juega los números no son ni tan malos, pero la realidad es que tú lo ves jugar y en defensa genera muchas facilidades para el equipo rival. Sigue sin mejorar su lectura del 2 para 2, no es un jugador realmente importante en la faceta reboteadora, ha dejado de tirar de 3 para ser un jugador que juega más en pintura, ha perdido lo que le vimos el inicio de año, que es ese juego por encima del aro con los alley-oops. Sinceramente una decepción y yo ciertas dudas de qué puede pasar con él de cara al futuro. ¿Seguirá en Euroliga? ¿Algún proyecto apostará por él pensando que puede darle ese salto? Calidad tiene, en ataque sobre todo, pero yo creo que no ha acabado de madurar y le faltan conceptos tácticos a nivel defensivo. Cuarto nombre de la lista, jugador que va a estar en el top 8 y veremos si cambia su imagen de aquí al final de temporada. Giannis Papapetru, jugador de Partizan de Belgrado que venía de Panathinaikos después de muchos años siendo el líder del conjunto heleno. 5 puntos, 2,4 rebotes, una asistencia para él en 20 minutos de juego. Se habla incluso de que puede acabar saliendo este verano de Belgrado porque su rendimiento ha sido muy bajo. Todos pensábamos que llegaba para juntarse junto a Exxon y Kevin Panther en una tripleta exterior muy potente, pero la realidad es que él no ha acabado de encontrar su sitio. Nanali le ha superado sobradamente y yo creo que incluso ni en el falso 4 ha encontrado su lugar a lo largo de la temporada. Y fíjate que ha tenido muchas oportunidades por parte de Zeljko Obradović. Yo creo que era un jugador en el que confiaba bastante el técnico balcánico, pero no ha encajado. Yo le he visto lento, le he visto sin acierto en el tiro, 35% desde la larga distancia, le he visto sin una confianza de tener un rol claro dentro del equipo. Es cierto que Lesort ha crecido mucho, que Lidey en el interior también tiene muchos tiros, que Panther y Exum yo creo que han dado un muy buen rendimiento, que Jan Madar ha explotado, pero en el alero con Nanali podía haber competido mucho más y yo creo que de momento lo que hemos visto él es una versión muy pobre respecto a lo que conocíamos de Giannis Papapetru. Igual es que estaba bastante por encima de sus posibilidades en Atenas, no lo sé, pero lo cierto es que a mí me ha decepcionado muchísimo. Y este es el Ecuador de la lista, cuidado lo que viene a partir de ahora, porque vamos a viajar a Madrid para hablar de un jugador que era un gran fichaje, era su debut en la Euroliga y todos esperábamos que fuera a brillar, y lo cierto es que Pete Cornelí, ya sea porque Chus Mateo no lo ha puesto mucho o porque él no ha aprovechado las oportunidades, es para mí una de las decepciones de la temporada. Con eso no quiere decir que no tenga talento ni calidad para Euroliga, pero seguramente el salto de jugar G-League y en Liga Francesa a pasar a un equipo como el Real Madrid pues ha sido demasiado. Y fíjate que Yabusel ha tenido un año un tanto gris, pero Gavidec ha jugado mucho en ese puesto de 4 y él no ha acabado de encajar. Ha jugado 15 minutos de media, 6 puntos, 3 rebotes, 40% en triples para él. Es un 4 con muy buena mano, espigado, que puede jugar el pick and pop de maravilla. Yo creo que de 5 en defensa le puede faltar alguna cosa para un equipo como el Madrid, que tiene a Poirier y tiene a Tavares. Pero era evidente que iba a jugar poco. Yo creo que tiene potencial para ser un jugador importante en Euroliga muchos años, pero él tiene que cambiar de rumbo o que haya un cambio drástico en el Real Madrid. Pero yo creo que él tiene que madurar como jugador, mejorar a nivel defensivo porque tiene condiciones atléticas para hacerlo. Veremos cuál puede ser su destino, pero yo creo que en Euroliga puede encontrar acomodo como segundo o tercer pivot en una rotación porque tiene mucha calidad. O sea, es que tiene casi un 40% en triples y es un jugador que con pies posicionados mete mucho y yo creo que tiene además esa clase, ¿no?, de un jugador especial y diferente. Vamos a seguir hablando a la pivots porque para mí una de las decepciones de la Euroliga de este año es John Brown III. El que era un jugador total en el Unix Kazan de Velimir Perasovic, se ha quedado una versión muy reducida en Mónaco. Es cierto que juega con James, con Lloyd, con Okobo, con Donta Hall, como Tieyunas, pero ha tenido muchos minutos y yo no lo he visto a un nivel óptimo. 5,5 puntos, 3,6 rebotes, un robo por partido, cuando era uno de los grandes, el mejor carterista del año pasado en Euroliga. Es cierto que él no es un jugador anotador, que no es un jugador vistoso, pero yo esperaba más rebotes, más tapones, más robos, más actividad. También digo, es un jugador que en playoff te puede dar un plus que otros jugadores no te lo dan. Entonces, yo creo que Mónaco lo ha fichado más para momentos clave que para durante la temporada. Y eso puede ser un peso. Pero en ataque he visto mucho más desacertado que lo que le dimos el año pasado en estilo con Knicks, con Lorenzo Brown, Mario Hezonja, Keinam, Tony Yekiri y compañía. Así que para mí una de las decepciones porque yo esperaba un gran salto de calidad de este jugador, que os comenté que yo lo veía incluso en perfiles tipo Barça, Olympiacos y tal, porque yo creo que tenía calidad para ello.
Fíjate qué decepción está también. Para mí, junto a Savon Sils, el mejor alero de Europa la pasada temporada. Vladimir Lucic ha sido una de las claves de la caída del Bayern de Andrea Trinchieri esta temporada. Ha jugado muy poco por culpa de las lesiones, 17 partidos nada más para él, es decir, media temporada regular, pero sus números son 9 puntos, 2,6 rebotes y un 43% en triples. Yo creo que no es la única causa, porque también está el bajón en el puesto de base, donde ni Yara más ha mejorado, ni Winston ha dado el paso, Corey Walden irregular como siempre, por dentro por Rabbit cayó lesionado, Otelo Hunter ha estado muy bien, pero con Otelo Hunter no vas a ganar o meterte en un top 8. Ha habido muchos factores, pero yo creo que es una de las decepciones, porque él renueva en verano, todos pensábamos que iba a ser la gran estrella de este proyecto para luchar por ser el mejor alero de Europa, y bueno, pues la realidad es que no ha acabado de encontrar su sitio. Jugador muy bueno, veremos si se mantiene o no, porque ya es veterano, no sé si querrá mantenerse, aunque tiene contrato en vigor con Bayern Múnich, pero es un jugador importante para los planes del equipo alemán, quien esté en el banquillo, y tiene que ser fundamental en este proyecto. Y para terminar, otro jugador importante, que jugó el año pasado con Lucic en el Bayern, Darren Hilliard. Expediente X total, 12 minutos por partido, 5 puntos, un rebote, una asistencia, 25% en tiros de 2. Jugador que hace año bueno, año malo, año bueno, año malo. No lo sé, va a aparecer en este listado porque creo que es el típico jugador que además en muchos vídeos del canal puede aparecer porque a priori puede ser una buena oportunidad de mercado para varios equipos, pero él, ni con Lorenzo Brown, ni con Baldwin, jugando alero no se ha encontrado. El crecimiento de Bonzi Colson, bueno, pues para mí es una de las decepciones. Seguramente también viene de que yo lo he visto jugar su mejor versión de baloncesto en Vitoria. Luego Moscú no estuvo mal, en Múnich hasta la que tuvo un par de lesiones jugó bien, pero necesita mucho balón, creo que tiene que ser un jugador muy importante dentro de una rotación, y en este caso, pues en el Maccabi Tel Aviv no lo ha podido ser. Es decir, Enoch Papapetru, Cornelí, John Brown, Vladimir Lucic, Darren Hilliard, Nemanja Bjelica y Devon Hall. 8 decepciones. Si tuviera que hacer mi top 3, para mí, en el top 3, podría meter en la parte baja a Vladimir Lucic. Creo que me ha decepcionado, porque sus números son buenos, pero yo esperaba mucho más de él. Yo, la bajada de Devon Hall, pues a mí me ha dado mucha rabia, y especialmente, y esto lo digo porque además lo veo diariamente, el rendimiento tan malo de Stephen Enoch, pues me ha decepcionado bastante. Es una de las grandes decepciones para mí de la temporada. ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué jugadores incluiríais? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.